soy de los que piensan. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa El Abogado del Diablo. Soy Orlando Viera Blanco y el día de hoy, cerrando el año y al tiempo que grabamos este programa, un aniversario que ya le contaremos de qué se trata, tenemos un invitado muy especial porque es un invitado que es historia viva de lo que muchos venezolanos, una gran mayoría, hubiese sucedido en Venezuela. Un ex gobernador de nuestro país que dio pauta, ejemplo de lo que era una gestión prístina, transparente, proba, y además un hombre que con su experiencia nos va a tratar de hacer su análisis respecto a lo que todos anhelamos pronto viene en Venezuela. Le doy la bienvenida al estrado del Abogado del Diablo, al nuestro eterno gobernador del estado Carabobo, el doctor Enrique Sala Robles. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Orlando. Encantado de estar aquí de regreso después de varios años. Y creo que es la primera vez que lo hacemos en estudio. Primera vez que lo hacemos en el estudio. Y hablando precisamente después de varios años, decía en el intro del programa, querido gobernador, que hoy se cumplen, al tiempo que estamos grabando este programa, 27 años de la elección en la cual usted compitió con Hugo Chávez en el año 1998. ¿Qué debemos decir 27 años más tarde? ¿Cuál es su análisis de lo que ha sucedido en Venezuela y de lo que hubiese sucedido en Venezuela? Bueno, un periodista muy agudo hace poco dijo que la mejor virtud mía no había sido destacada, y es el hecho de que yo habría sido expresidente 5 años después. Está bien. Bueno, porque es cierto, ¿no? Uno tiene una visión democrática y piensa que la alternativa es algo natural, normal, así tú no lo quieras. Uno quisiera gobernar eternamente, ¿no? Y debiera gobernar como si va a gobernar eternamente para dejarle al sucesor un camino abierto. Pero en la praxis democrática nos señala que sin alternativa se pierde la perspectiva y marchamos en otra dirección. De manera que fue un momento en el cual intervinieron, Orlando, y bueno, yo escribí un libro no referido a esa campaña, pero inevitablemente tocaba la escena, y creo que si lo reescribiera tendría que profundizar aún más sobre los elementos que entraron en juego y sobre los cuales quizás vayamos a hablar un poquito más a medida que avance el programa, porque la elección venezolana no solamente fue impactada por factores mediáticos que todos conocemos, que desdibujaron el ambiente para generar que el pueblo votara en contra de los partidos políticos tradicionales y no en favor de un camino de esperanza. La antipolítica. Pero eso fue fabricado, pero no por quienes se culpa, sino por los intereses que internacionalmente gravitaban sobre Venezuela, sobre todo intereses petroleros. Y uno tiende a sospechar que quizás incluso el narcotráfico había comenzado a tener algún tipo de influencia en algunos medios. Esto no lo hago como una afirmación ni como una acusación, sino simplemente una idea de lo que estaba ocurriendo en Venezuela y está ocurriendo hoy en el mundo. El mundo, Orlando, yo que me he convertido en una especie de filósofo de la historia, luego de ese libro, de medir los tiempos de la historia y la forma como la historia va evolucionando
no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. Estoy convencido, como lo está o lo intuye la mayor parte de la población, vamos camino a un nuevo orden mundial. Sabemos que las Naciones Unidas ya no funcionan, que los sistemas de comercio internacional basado en la preferencia o la nación más favorecida, o sea que los aranceles que tú estableces con una empresa tienes que establecerlo al mundo entero. Todo aquello que se fue hacia la globalización a partir de 1989, cuando cae el muro de Berlín y comienza a deshacerse la Unión Soviética, está siendo desandado. Ya, para ir un poquito más al fondo, ya la lucha no es entre los países. Los países realmente luchan por su propia supervivencia y en el marco de sus propias aspiraciones. Las empresas son más grandes que la mayoría de los países. Sí, hay empresas que tienen mayor reserva, mayor patrimonio que una nación entera. Apple tiene más reserva, sin ir tan lejos. Lo que puede yo no tengo la cifra, pero yo creo que casi tanto como Alemania. Así es. Como país. No tengo las cifras a la mano. O sea que el 95% de los países son más pequeños que las empresas. Pero no solo eso. Acuérdate que en el año 44, cuando se establece lo que se llamó en ese momento el nuevo orden mundial, eran las naciones. Luego vino el proceso de descolonización, se hicieron independientes todas las naciones del Lejano Oriente, comenzando por Indonesia, por la India, por China, por Corea, y terminó con Vietnam, que fue la última nación en lograr su independencia total. Pero hoy en día... bueno, y el fenómeno de Singapur también. ¿Cómo? Singapur, no recuerdo la fecha exacta de Singapur, que es un milagro, pequeño milagro de convivencia de distintas tendencias religiosas. Pero a donde voy es a que mientras en aquel momento eran las naciones, la soberanía de las naciones, hoy en día la soberanía misma está siendo cuestionada. Las empresas son más grandes y algo que la gente no termina de entender, yo creo entenderlo un poquito más porque le dediqué mucho tiempo en mi libro que publiqué en 2019, se llama El futuro tiene su historia, si a alguien le interesa, porque ha cobrado mucho interés ahora cuando la gente se da cuenta que lo que vimos entonces está en realidad. Yo hablaba allí que el narcotráfico se había convertido en un país radioactivo que como nube viajaba de Colombia y Venezuela hacia el norte a través de Centroamérica, hacia Estados Unidos y a través del Atlántico hacia el África y del África a Europa. Y en el camino iba corrompiendo gobiernos, destruyendo estructuras de poder. De manera que cuando hablamos ahora del mundo en que estamos viviendo, que muchas personas creo que porque es un tipo de guerra muy distinto. La guerra híbrida en que estamos viviendo tiene como uno de sus componentes una revisión a fondo del marco geopolítico o del marco de poderes que existen en aquel momento. Quiero atajarlo allí, tenemos que ir un poco... Pero déjame terminar solamente que eso fue lo que incidió en ese cambio para concluir la pregunta que me hiciste. Todo esto gravitó sobre el 98 en Venezuela y todavía sigue vigente. Sigue vigente, sigue vigente que también se internacionalizó y se globalizó el crimen de tal magnitud que los conceptos de soberanía e intervención tienen que ser revisados. De acuerdo a lo que usted dice, en este libro que usted ha escrito sobre el futuro, su tesis de los ciclos de 30 años, se está cumpliendo prácticamente también en Venezuela. Pero el siguiente capítulo de esta presencia suya en el estrado me va a contar un poco hacia dónde usted cree que va Venezuela si realmente
sucede lo que usted ha pronosticado, que es un cambio radical de lo hasta ahora vivido en nuestro país. Ya venimos con nuestro querido gobernador Enrique Salas Romer en el estrado del Abogado del Diablo.